Mi novia infiel publicó que los lindos como no están para ser fieles. Así que yo comenté su publicación con las capturas de los mensajes de ella con 5 tipos diferentes. Ahora se quedó sin opciones y eliminaron su cuenta. Soy Sebastián, 28 años, hombre, y hasta hace 3 meses estaba saliendo con Madison, 26 años. Nos conocimos en la boda de mi prima hace 2 años, donde ella era dama de honor. Historia clásica de romance de boda, ¿no? Se veía espectacular con ese vestido verde esmeralda, tenía una risa contagiosa que se escuchaba en todo el salón de recepción y parecía genuinamente dulce cuando empezamos a hablar durante la hora del cóctel. Conectamos de inmediato durante la recepción, uniéndonos por nuestro odio mutuo hacia los bailes grupales y por nuestro amor compartido por la cerveza artesanal. Intercambiamos números antes de que los novios cortaran el pastel y empezamos a salir unas semanas después, tras varios mensajes coquetos. Madison era definitivamente lo que llamarías bonita de Instagram. Seriamente fotogénica de esa manera aparentemente natural que algunas personas tienen. Tenía toda una estética en su feed que parecía profesionalmente curada. Atuendos cuidadosamente planeados que siempre combinaban con la locación donde se tomaba la foto. Cafés perfectamente iluminados que hacían que un simple latte pareciera arte. Esos selfies frente al espejo que de alguna forma nunca mostraban el teléfono, aunque claramente lo usaba. Todo se veía espontáneo, aunque viviendo con ella sabía que a veces pasaba una hora buscando el ángulo y la luz perfectos. Obtenía cientos de me gusta a los pocos minutos de publicar. Muchos comentarios de hombres cuyos nombres no reconocía pero que parecían seguir cada uno de sus movimientos. Emojis de corazones, fuego, comentarios como hermosa como siempre o quisiera ser ese café, que me hacían poner los ojos en blanco pero no me preocupaban demasiado. No quería ser el novio celoso que vigila las redes de su novia y cuestiona cada interacción. Pensé que eso era el camino directo a problemas que nosotros no teníamos. Ese fue mi primer error. A los 8 meses de relación, empecé a notar cambios sutiles en el comportamiento de Madison. Nada dramático al principio, solo pequeñas cosas que no cuadraban cuando las pensaba en conjunto. Empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo más seguido, diciendo que su jefe estaba presionando por un gran cliente que requería que todo el equipo estuviera involucrado. Llegaba agotada a las 9 o 10 de la noche, sin ganas de hablar del día, solo quería ducharse y tirarse en el sofá con su teléfono. Normal. Todos tenemos épocas de estrés laboral. Pero después empezó a ponerse rara con su teléfono, muy rara, de formas totalmente fuera de su carácter. Antes lo dejaba por ahí, pantalla arriba, sin contraseña. A veces incluso me pedía que revisara sus mensajes si estaba en la ducha y sonaba. De repente, siempre estaba boca abajo sobre la mesa, siempre guardado en su bolso cuando salíamos, y con un nuevo código que supuestamente era por razones de seguridad después de una brecha de datos en su empresa. Cuando entraba a una habitación mientras ella escribía, cambiaba de aplicación rápidamente o guardaba el teléfono como si hubiese sido sorprendida en algo. Si alguien llamaba mientras veíamos TV, dejaba que fuera a buzón, algo que antes no hacía. Por sí solos, no eran enormes banderas rojas, pero juntos sí representaban un cambio significativo. No soy una persona naturalmente desconfiada, de hecho, suelo ser bastante confiado, a veces demasiado, según mis amigos. Pero el comportamiento de Madison estaba encendiendo alarmas en mi cabeza. Las noches largas se volvieron más frecuentes, 3 o 4 veces por semana. Las noches de chicas que terminaban a las 2 de la mañana se volvieron semanales con un misterioso grupo de compañeras que jamás había conocido, a pesar de llevar casi un año juntos. Publicaba historias de Instagram en bares y restaurantes elegantes que no conocía, siempre etiquetada con amigas cuyas caras estaban cortadas o estratégicamente ocultas detrás de bebidas o luces decorativas. Algo no encajaba. La iluminación era demasiado romántica, las bebidas demasiado caras, los ambientes demasiado íntimos para simples salidas casuales del trabajo. La verdadera bandera roja llegó a los 10 meses de relación. Íbamos a cenar por mi cumpleaños. Nada sofisticado, solo nuestro restaurante italiano favorito donde tuvimos nuestra tercera cita y al que íbamos seguido. Había estado esperando esa cena toda la semana.
Incluso me tomé la tarde libre del trabajo para comprar una botella del vino que habíamos compartido en nuestro aniversario. Madison llamó a las 4 de la tarde diciendo que había una emergencia importante en el trabajo y que llegaría al menos 2 horas tarde, tal vez 3 dependiendo de cómo fuera la reunión con el cliente. Me dijo que fuera a cenar sin ella, que se sentía fatal por perderse mi cena de cumpleaños, pero que este era un momento decisivo para su carrera. Yo estaba decepcionado, pero intenté ser comprensivo. Las emergencias laborales pasan, y sabía lo importante que era su empleo para ella. Excepto que mientras estaba sentado solo en Marchellos picando mi pollo a la parmesana y sintiéndome miserable, decidí revisar Instagram para distraerme de la decepción. Madison había publicado una historia una hora antes. Madison en un bar elegante al otro lado de la ciudad, chocando copas de champaña con personas cuyas caras estaban estratégicamente recortadas. Llevaba el vestido que había comprado específicamente para mi cena de cumpleaños. Maquillaje completo, cabello perfectamente arreglado. El pie de foto, cuando el trabajo se siente como diversión. Almohadilla bendecida, almohadilla viviendo mi mejor vida. Ese fue el momento en el que supe que algo estaba seriamente mal en nuestra relación. No la confronté esa noche cuando finalmente llegó a las 11 de la noche, llena de disculpas elaboradas y asegurando que la crisis de trabajo por fin se había resuelto tras horas de intensas negociaciones. Parecía genuinamente arrepentida, me trajo una rebanada de pastel caro de una panadería del centro como regalo de disculpa, me besó y dijo que compensaríamos la cena perdida el fin de semana. Solo le dije que estaba bien, que me alegraba que todo se hubiera resuelto, que entendía lo estresante que podía ser el trabajo. Pero por dentro, había terminado de hacerme el novio ingenuo. Era hora de prestar verdadera atención a lo que realmente estaba pasando. Durante las siguientes semanas, comencé a notar patrones que pintaban un cuadro muy diferente de la vida de Madison al que ella me contaba. Sus emergencias laborales siempre parecían ocurrir los fines de semana o las noches en las que teníamos planes juntos, noches de cine, reservas para cenar, visitas con mi familia. Sus noches de chicas siempre involucraban al mismo misterioso grupo de amigas cuyos nombres mencionaba pero que yo nunca había conocido, nunca vi etiquetadas en fotos. Nunca escuché que la llamaran o le enviaran mensajes durante el día. Recibía mensajes a horas extrañas que la hacían sonreír de una manera que no veía dirigida a mí desde hacía meses. Pequeñas sonrisas secretas que sugerían chistes internos o coqueteos de los que yo no formaba parte. Cuando su teléfono vibraba durante la cena, lo tomaba de inmediato con un entusiasmo distinto al que tenía cuando se trataba de mensajes de amigas reales o familiares. La actividad en Instagram era especialmente reveladora una vez que empecé a prestarle atención. Siempre había sido activa en redes sociales, pero ahora publicaba constantemente a lo largo del día. Selfies en el gimnasio con pies de fotos sobre trabajar en mí misma y convertirme en la mejor versión de mí. Fotos frente al espejo con citas inspiradoras sobre conocer tu valor y no conformarte con menos de lo que mereces. Fotos de almuerzos en restaurantes caros durante días de trabajo supuestamente ocupados en los que decía que comía ensaladas tristes en su escritorio mientras cumplía plazos. Y siempre, un torrente de comentarios de hombres cuyos nombres no reconocía, pero que parecían saber detalles sobre su vida y su horario que sugerían más que un simple seguimiento casual. Los comentarios eran relativamente inocentes si no mirabas muy de cerca, te ves increíble como siempre. Espero que tengas un gran día, hermosa. Esa sonrisa podría iluminar cualquier habitación. El típico comportamiento de hombres sedientos en Instagram. Pero Madison respondía a todos con combinaciones de emojis coquetos, chistes internos y referencias a conversaciones que claramente habían ocurrido fuera de las redes sociales. No eran simplemente seguidores aleatorios intentando tener una oportunidad. Eran tipos con los que ella interactuaba activamente en múltiples plataformas. Comencé a tomar capturas de pantalla de sus publicaciones y las interacciones en los comentarios. No por ser controlador, sino porque tenía la sensación de que eventualmente iba a necesitar evidencia de algo. Mi amigo Marcus, que había pasado por un divorcio complicado un par de años antes, siempre decía, confía en tu instinto cuando se trata de señales rojas en una relación. Si algo se siente mal, probablemente lo esté. No dudes de tus instintos solo porque quieres creer que todo está bien.
El comportamiento de Madison en casa se volvió cada vez más distante mientras el invierno daba paso a la primavera. Estábamos viendo televisión y ella estaba en su teléfono todo el tiempo, sonriendo a la pantalla y riéndose ocasionalmente de cosas que no tenían nada que ver con lo que estábamos viendo. Cuando le preguntaba qué era tan gracioso, decía, cosas del trabajo o algo que me mandó Sara, pero inclinaba el teléfono para que yo no pudiera ver. Pasaba mucho más tiempo testeando que prestando atención a lo que veíamos en Netflix o Hulu. El afecto físico también cayó en picada, quizás el cambio más notable. Antes me tomaba la mano mientras caminábamos, me daba abrazos espontáneos mientras yo preparaba el desayuno, me besaba antes de irse al trabajo. Se acurrucaba conmigo en el sofá durante las películas, jugaba con mi cabello mientras hablábamos, todos esos pequeños gestos íntimos que ocurren naturalmente en relaciones sanas. Todo eso se fue apagando gradualmente, luego por completo. Pasamos de tener una relación física bastante saludable a básicamente ser compañeros de cuarto que compartían cama y dividían la cuenta de electricidad. Cuando intentaba iniciar intimidad o incluso afecto básico, Madison parecía distraída o ponía excusas sobre estar cansada o estresada por el trabajo. No es que me rechazara exactamente, pero no estaba presente, como si su mente estuviera en otro lugar o con otra persona, incluso cuando su cuerpo estaba justo ahí al lado mío. La gota final que me hizo darme cuenta de que necesitaba pruebas concretas llegó un sábado de febrero. Madison dijo que iba de compras con sus compañeras de trabajo a un outlet fuera de la ciudad. Tal vez cenarían después si encontraban buenas ofertas y querían celebrarlo. Planes típicos de sábado que se habían convertido en su excusa habitual para desaparecer durante 6 u 8 horas seguidas. Yo decidí pasar el día organizando nuestro closet compartido. Algo que había pospuesto durante meses, pero que parecía un buen proyecto para un fin de semana tranquilo a solas. Mientras movía cajas y ordenaba la ropa que ambos habíamos acumulado en 2 años de vivir juntos, encontré uno de los bolsos viejos de Madison escondido detrás de unos abrigos de invierno que ya no usaba. El cierre estaba parcialmente abierto, y podía ver papeles sobresaliendo. Normalmente no revisaría sus cosas personales, pero algo en la forma en que estaba escondido me hizo mirar. Dentro había un recibo de un restaurante que nunca había escuchado nombrar. Fechado el fin de semana anterior, cuando ella había dicho que estaba en casa de su hermana ayudando a preparar un baby shower. El recibo era para una cena para 2 en un lugar elegante del centro. 2 platos caros, una botella de vino que costaba más de lo que normalmente gastábamos en comida en una semana, postre para compartir, cócteles, lo que debió ser una cena larga y relajada. El total era casi $150 antes de la propina. Madison había pagado con su tarjeta personal, la que usaba para sus propios gastos, separada de nuestra cuenta compartida. Ese recibo se sentía en mis manos como una pieza de evidencia en una escena del crimen. Madison había mentido sobre dónde estaba, gastado una cantidad considerable en una cena íntima para 2, y luego escondido la prueba en un bolso viejo como si supiera que estaba haciendo algo malo. Las piezas estaban encajando, pero necesitaba más información antes de confrontarla sobre lo que obviamente era una infidelidad. Empecé a ser más estratégico en reunir evidencia en vez de solo coleccionar capturas al azar y esperar lo mejor. Cuando Madison estaba en la ducha, revisaba rápidamente qué aplicaciones había usado recientemente en su teléfono mirando el uso de batería en la configuración. Siempre aparecían Instagram, Snapchat y una aplicación de mensajería que no conocía pero que consumía mucha batería, lo que sugería uso intensivo durante el día. Cuando ella se iba a dormir antes que yo, diciendo que estaba agotada por el trabajo. Notaba su teléfono iluminándose constantemente sobre la mesita de noche con notificaciones que ella descartaba rápidamente por la mañana. El gran descubrimiento llegó completamente por accidente, unas 3 semanas después de encontrar el recibo. La laptop de Madison estaba funcionando lenta, congelándose durante videollamadas de trabajo. Así que me pidió que la revisara el fin de semana. No soy un experto en tecnología, pero sé lo suficiente para hacer mantenimiento básico, como borrar archivos temporales y correr un antivirus. Mientras esperaba a que el antivirus terminara su análisis, noté que su correo electrónico estaba abierto en otra pestaña. No estaba intentando espiarla, pero su bandeja de entrada estaba ahí mismo en la pantalla.
Lo que vi hizo que el estómago se me hundiera y las manos me empezaran a temblar. Docenas de correos de tipos de los que nunca había oído hablar. No uno o dos, sino al menos 5 nombres distintos enviándole mensajes regularmente, con asuntos que no dejaban duda de lo que estaba pasando. La pasé increíble anoche. No puedo esperar para verte otra vez. Gracias por un fin de semana increíble. Eres increíble. No puedo dejar de pensar en ti. Con ganas de nuestra próxima aventura. Hoy te veías absolutamente impresionante. No debía haberlos abierto. Sabía que era una gran invasión de privacidad, pero no pude detenerme. Los correos pintaban un retrato de Madison viviendo una vida completamente separada de la que yo conocía. Conversaciones detalladas sobre almuerzos con David del gimnasio, que al parecer le daba consejos de entrenamiento y de proteínas. Escapadas de fin de semana a zonas vinícolas con Alex de su grupo de exalumnos, quien parecía conocer demasiado sobre su horario y sus gustos. Cenas nocturnas con Tyler, que trabajaba en finanzas en el centro y la llevaba a restaurantes caros. Planes de día de playa con Christian, que tenía un negocio de consultoría y le enviaba fotos de destinos vacacionales que podrían visitar juntos. Salidas de compras y visitas a galerías de arte con Marcus. 5 hombres distintos, todos creyendo que tenían algún tipo de relación especial con Madison, todos completamente ajenos a la existencia de los otros y a la mía. Los mensajes eran coquetos, íntimos, y no dejaban duda de lo que estaba pasando. No eran simples amistades ni contactos profesionales. Madison estaba saliendo activamente con todos, manteniendo relaciones separadas con historias, detalles y experiencias compartidas diferentes. Había creado diferentes versiones de sí misma para cada relación, la entusiasta del fitness con David, la amante del vino con Alex, la mujer ambiciosa de carrera con Tyler, la aventurera libre con Christian. La creativa intelectual con Marcus. Madison no solo estaba engañando emocionalmente o teniendo un romance. Estaba manejando una operación a gran escala. Múltiples relaciones, múltiples personalidades, múltiples vidas ocurriendo simultáneamente. Yo era solo su historia de portada. El novio estable que pagaba la mitad del alquiler y le daba una base mientras exploraba sus opciones por toda la ciudad. Los mensajes mostraban meses de planificación y coordinación. Madison había estado manejando horarios, inventando excusas, creando mentiras elaboradas para mantener todas estas relaciones sin que nadie descubriera la verdad. Me decía que trabajaba hasta tarde mientras cenaba con Tyler. Decía noche de chicas mientras pasaba el fin de semana con Alex. Decía que visitaba a su familia mientras iba a la playa con Christian. Imprimí todo. Capturas, cadenas de correos, el recibo del restaurante, registros de su actividad en Instagram mostrando publicaciones desde lugares sobre los que me había mentido. Construí una carpeta entera de evidencia porque sabía que Madison lo negaría todo si no tenía pruebas irrefutables. Era inteligente, manipuladora y me había mentido a la cara durante meses con absoluta seguridad. No iba a darle la oportunidad de hacerme gaslighting ni de darle la vuelta para hacerme ver como el novio paranoico y controlador. Esa noche actué completamente normal. Preparé la cena, vimos una película, nos fuimos a dormir como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro, estaba planeando mi estrategia de salida y pensando en cómo manejar la bomba nuclear que acababa de descubrir. Tenía que considerar el contrato de arrendamiento, cómo separar nuestras pertenencias, a los amigos en común que necesitarían saber lo que había pasado y, lo más importante, una forma de exponer a Madison que evitara que ella girara la historia y me hiciera ver como el exnovio loco que no podía manejar su éxito. Madison continuó con su mismo patrón de conducta durante la semana siguiente mientras yo reunía más evidencia y planeaba mi respuesta. Más noches fuera, más mensajes misteriosos que la hacían sonreír, más publicaciones en Instagram desde lugares donde supuestamente estaba con compañeras de trabajo. Pero que claramente eran cenas románticas o lugares de citas íntimas. Documenté todo, tomé notas detalladas de sus mentiras y excusas, y esperé el momento perfecto para detonar la bomba que destruiría su cuidadosamente construido castillo de naipes. La oportunidad llegó un jueves por la tarde a mediados de marzo. Estaba desplazándome por Instagram durante mi descanso de almuerzo,
Algo que hacía con más frecuencia para monitorear la actividad de Madison, cuando apareció su nueva publicación en mi inicio. Un selfie desde lo que parecía el vestíbulo de un hotel caro en el centro. Maquillaje completo, el cabello perfectamente arreglado, como si fuera a algún lugar especial, y un vestido que nunca había visto, probablemente más caro que nuestro presupuesto mensual de comida. Pero fue el pie de foto lo que hizo que la sangre me hirviera y me diera la apertura perfecta para mi contraataque. Algunos de nosotros somos demasiado guapos para ser fieles. Seguido de un grupo de hashtags sobre vivir auténticamente, no disculparse por quién eres, abrazar tu poder como mujer y otras frases inspiracionales claramente destinadas a justificar su comportamiento. La sección de comentarios explotó de inmediato con su ejército habitual de admiradores. Emojis de corazones, fuego, comentarios sobre lo hermosa que se veía y lo afortunado que era su novio por estar con una mujer tan impresionante. Si tan solo supieran la verdad de lo que hacía con esa atención y esos cumplidos. Pero lo que realmente me golpeó fue la arrogancia de todo. La absoluta audacia de publicar algo así mientras yo estaba en el trabajo, pensando que solo estábamos pasando por una mala racha que podríamos solucionar con mejor comunicación y más esfuerzo. Madison no solo estaba engañando. Estaba presumiéndolo en Internet, convirtiéndolo en parte de su imagen pública, su marca personal de mujer irresistible demasiado hermosa y deseable para estar atada a una sola persona. Ahí fue cuando supe exactamente cómo responder y cómo asegurarme de que todos vieran quién era realmente Madison detrás de su fachada cuidadosamente curada. Pasé toda mi hora de almuerzo organizando toda la evidencia que había recopilado. Capturas de las conversaciones por correo con los 5 tipos, mostrando sus planes, sus chistes internos, sus relaciones evidentemente románticas. Fotos de recibos de restaurantes y hoteles que probaban sus mentiras sobre dónde había estado y con quién. Registros de su actividad en Instagram mostrando que publicaba desde lugares donde decía estar trabajando cuando en realidad estaba en citas. Extractos de estados de cuenta que mostraban gastos que había atribuido al trabajo cuando en realidad financiaban sus aventuras. Todo organizado en carpetas limpias en mi teléfono. Una para cada tipo. Cada una mostrando un patrón claro de engaño y manipulación. Tenía meses de evidencia, docenas de capturas y un rastro documental imposible de negar o explicar. Luego redacté mi respuesta. Nada de enojo o emoción que me hiciera ver como el exceloso perdiendo la cabeza. Solo la fría verdad, entregada con la misma confianza casual que ella había usado en su publicación. Algunos de nosotros somos demasiado inteligentes para quedarnos con infieles. Y luego lo publiqué todo. 5 publicaciones separadas en Instagram. Cada una un carrusel de imágenes centrado en uno de los tipos con los que Madison estaba saliendo. Capturas de correos donde ella hacía planes, compartía detalles íntimos, mentía sobre su situación sentimental. Etiqueté a Madison en cada publicación, asegurándome de que su nombre estuviera directamente vinculado a toda la evidencia. Usé hashtags que harían las publicaciones visibles para cualquiera que buscara contenido sobre infidelidad o drama de relaciones. La respuesta fue inmediata y absolutamente nuclear. En minutos, mi teléfono explotó con notificaciones, comentarios, mensajes directos, compartidos, etiquetas. La publicación original de Madison pasó de tener unas cuantas docenas de comentarios de apoyo a cientos de personas viendo las pruebas y entendiendo lo que realmente significaba su pie de foto. Su imagen perfectamente construida en Instagram se derrumbaba en tiempo real mientras la gente conectaba los puntos entre su jactancia de ser infiel y la evidencia de lo increíblemente infiel que había sido. Pero lo mejor, lo que hizo que todo valiera la pena, fue ver a sus opciones descubrirse entre sí en tiempo real. David del gimnasio vio las capturas de las conversaciones con Tyler y se dio cuenta de que la mujer con la que creía estar saliendo en exclusiva también tenía cenas íntimas con un tipo de finanzas. Tyler vio la evidencia de sus viajes de fin de semana con Alex y descubrió que las conferencias de trabajo que ella mencionaba eran escapadas románticas con otro hombre. Alex se enteró de Christian y descubrió que las fotos de playa que Madison había publicado eran de viajes con otro más que ella también le ocultaba. Todos empezaron a conectarse en los comentarios, haciendo preguntas, compartiendo sus propias capturas y evidencia, reconstruyendo lentamente la magnitud del engaño de Madison. Cada tipo defendiéndose mientras atacaba a los otros.
Todos exigiéndole explicaciones a Madison que ella no podía proporcionar sin admitir meses, sino años, de mentiras y manipulación. La sección de comentarios de la publicación original de Madison se convirtió en un campo de batalla absoluto. Sus amigas estaban atónitas, haciendo preguntas, intentando averiguar qué era real y qué había sido mentira. Sus compañeros de trabajo estaban viendo cómo la vida secreta de su colega se exponía de la forma más pública posible. Dándose cuenta de que todas esas emergencias laborales y noches largas no tenían nada que ver con reuniones con clientes o plazos. Los familiares se estaban enterando por etiquetas de Facebook y publicaciones compartidas que el buen novio del que habían oído hablar durante 2 años era solo uno de los 6 hombres que su hija y hermana había estado manejando. Al mismo tiempo, toda la base de la vida social de Madison estaba desmoronándose en tiempo real mientras la gente entendía hasta qué punto les había mentido a todos. La reacción inicial de Madison fue empezar a borrar todo frenéticamente, comentarios en sus publicaciones, respuestas a los comentarios de otros. Y eventualmente publicaciones enteras de su feed que pudieran servir como evidencia de sus mentiras. Pero Internet es para siempre, y la gente ya había tomado capturas antes de que pudiera eliminarlas. Su intento de controlar la narrativa haciendo desaparecer la evidencia solo la hizo parecer más culpable y desesperada. Luego borró su cuenta completa de Instagram, pero eso empeoró las cosas porque ahora las personas estaban compartiendo capturas de mis publicaciones en sus propias cuentas, esparciendo la evidencia aún más lejos. Más allá de cualquier capacidad de Madison para controlarla o contenerla. Su intento de escapar de las consecuencias desapareciendo de redes sociales solo aseguró que la historia siguiera viva sin que ella pudiera dar su versión o intentar algún tipo de control de daños. Mi teléfono sonó unos 20 minutos después de que publiqué todo. Madison estaba llamando desde el trabajo, gritando incoherencias sobre invasión de privacidad, sobre que yo era un psicópata acosador, sobre cómo había arruinado su vida y destruido su reputación por nada. Dejé que fuera al buzón de voz y escuché cómo dejaba mensajes cada vez más desequilibrados a lo largo de la tarde. 6 llamadas más, cada mensaje más desesperado y enojado que el anterior, amenazando con demandarme por acoso y difamación mientras al mismo tiempo me suplicaba que bajara las publicaciones y que habláramos como adultos. Entonces los hombres comenzaron a contactarme directamente por mensajes privados de Instagram y Facebook. David fue el primero. Su mensaje fue profesional, disculpándose, y parecía venir realmente de un lugar de shock y arrepentimiento. Aseguraba que no tenía idea de que Madison estaba en una relación seria, que ella le había dicho que estaba saliendo casualmente, pero nada exclusivo, que jamás habría seguido adelante si hubiera sabido que, básicamente, estaba involucrada en algo que él describió como prácticamente una relación matrimonial. Me envió capturas de sus primeras conversaciones donde Madison afirmaba explícitamente que estaba soltera y buscando algo real con la persona adecuada. El mensaje de Tyler fue más enfadado y acusatorio, pero dirigido a Madison, no a mí. Se sentía completamente usado y manipulado. Dándose cuenta de que todas las cenas caras y viajes de fin de semana que él había pagado formaban parte de un esquema mayor en el que solo era uno de varios hombres a los que Madison estaba jugando. Ella había actuado con él como una especie de sugar baby, dejándolo pagar por todo mientras afirmaba ser una mujer independiente de carrera que simplemente disfrutaba de su compañía y generosidad. Alex estaba simplemente confundido y herido. Su mensaje fue el más largo, explicando que Madison había estado hablando de mudarse juntos, buscando apartamentos, haciendo parecer que su relación se estaba volviendo seria y encaminada a algo permanente. Había estado planeando su vida alrededor de ese futuro, pensando en proponerle matrimonio dentro del próximo año, sin tener idea de que estaba compitiendo con 4 hombres más por la atención y el compromiso de Madison. Christian y Marcus enviaron mensajes similares, historias de haber sido engañados emocionalmente y manipulados. Madison había creado personalidades completamente distintas para cada relación, convirtiéndose en lo que cada hombre necesitaba que fuera para mantener su interés y su inversión emocional. Los había estudiado, había aprendido sus preferencias y deseos, y luego se había convertido en la mujer perfecta para cada uno de ellos individualmente, manteniéndolos a todos completamente separados.
La parte más satisfactoria fue verlos conectar los puntos y empezar a comunicarse directamente entre ellos. Crearon un chat grupal para comparar notas sobre las mentiras de Madison, compartiendo capturas y fotos que llenaban los huecos en su engaño. David compartió fotos de regalos caros que Madison le había dado y que claramente había comprado con dinero que yo creía que iba a nuestros gastos compartidos. Tyler mostró recibos de restaurantes románticos donde llevó a Madison durante citas que ella me había dicho que eran cenas de trabajo. Alex aportó evidencia de viajes de fin de semana a lugares que, según ella, visitaba para eventos familiares o conferencias. Christian compartió conversaciones donde Madison planeaba vacaciones en la playa con él durante fines de semana en los que me decía que ayudaba a amigas a mudarse o asistía a baby showers. Marcus mostró visitas a galerías y museos durante días que Madison aseguraba estar enferma en casa recuperándose. Los 5 hombres la bloquearon en todo en cuestión de horas desde que mis publicaciones salieron a la luz: Instagram, números de teléfono, correo electrónico, LinkedIn. Todas las formas de contacto que habían establecido durante meses de lo que creían eran relaciones significativas. Su red cuidadosamente mantenida de opciones desapareció de la noche a la mañana, dejándola sin nadie en quien apoyarse cuando su relación principal conmigo también terminó. Los hombres que había usado como soporte emocional y financiero, como combustible para su ego y como planes de respaldo, la abandonaron simultáneamente al descubrir que nunca les importó como individuos. Todos habían sido piezas intercambiables dentro del sistema de manipulación y control de Madison. La reacción de Madison cuando se dio cuenta del alcance total de las consecuencias fue, como era de esperar, dramática y desesperada. Se presentó en mi departamento esa noche alrededor de las 8 de la noche, llorando y gritando en el pasillo lo suficientemente fuerte como para molestar a vecinos en varios pisos. Iba alternando entre suplicar perdón y acusarme de destruir su vida por un malentendido, usando todas las tácticas de manipulación que probablemente le habían funcionado en el pasado. Y esas conversaciones eran privadas, seguía gritando mientras golpeaba mi puerta. No tenías derecho a compartirlas con nadie. Eso es ilegal. Voy a llamar a la policía. Tú publicaste en Instagram que eres demasiado guapa para ser fiel, gritó. Yo respondí con calma a través de la puerta, sin siquiera molestarme en abrirla. Solo di un poco de contexto para que tu audiencia entendiera lo que eso significaba. Intentó todos los ángulos posibles, que los correos estaban sacados de contexto, que los tipos la habían estado acosando y ella solo era amable. Que todo había sido amistades platónicas que yo estaba retorciendo en algo siniestro por mis inseguridades. Cuando eso no funcionó, cambió a amenazas de demandarme, destruir mi reputación en el trabajo, decirle a todos que yo era abusivo y controlador. La seguridad del edificio tuvo que intervenir después de más de 1 hora de disturbios y múltiples residentes llamando para quejarse del ruido. La escoltaron fuera del edificio mientras aún gritaba amenazas sobre hacerme pagar por arruinarle la vida y su carrera, sobre cómo me arrepentiría de haberla expuesto cuando lograra poner a todos en mi contra. Pero su reputación ya estaba destruida sin posibilidad de reparación. La noticia se extendió por nuestros círculos sociales con la rapidez y eficiencia de un incendio en temporada seca. Amigos en común me contactaron en cuestión de horas, preguntando si las capturas eran reales, expresando shock y apoyo. Compartiendo historias propias de ocasiones en que el comportamiento de Madison les había parecido sospechoso, pero le habían dado el beneficio de la duda. La gente empezó a conectar puntos sobre patrones de conducta que habían parecido inocentes en su momento, pero que ahora cobraban perfecto sentido. Los compañeros de trabajo de Madison se enteraron cuando alguien de su oficina vio el drama en Instagram y compartió capturas de pantalla en los canales de Slack de la empresa. Su jefe la llamó a una reunión al día siguiente para hablar sobre cómo su vida personal estaba afectando al lugar de trabajo. Especialmente porque algunas de sus citas habían involucrado el uso de recursos de la empresa para reunirse con hombres que no eran su novio. Su familia descubrió lo que había pasado a través de publicaciones de Facebook y mensajes de parientes confundidos que habían visto la evidencia y trataban de entender que había salido mal. Sus padres, que siempre habían sido amables conmigo y me habían tratado como parte de la familia, estaban devastados al enterarse de que su hija había llevado una doble vida tan elaborada.
Mientras ellos estaban planeando incluirme en festividades familiares y veían nuestra relación como un compromiso serio y a largo plazo, la realidad estalló de forma rápida, brutal y, sinceramente, merecida por el modo en que Madison trató a tanta gente como entretenimiento desechable. La despidieron de su trabajo en menos de una semana cuando su jefe comprendió que sus emergencias laborales y noches largas habían sido citas con varios hombres, algunos de los cuales había conocido en eventos de networking de la empresa. Su reputación profesional quedó destruida cuando los compañeros empezaron a compartir la historia, haciéndole imposible encontrar otro puesto en la misma industria. El contrato del apartamento estaba a nombre de ambos, pero yo había estado pagando cerca del 70% del alquiler y servicios, mientras que Madison contribuía solo cuando se le antojaba. Sin trabajo, y sin su red de hombres que le daban regalos o la invitaban a cenas, no podía mantener su estilo de vida ni cubrir su parte de los gastos. Tuvo que mudarse de regreso con sus padres en los suburbios. Un enorme paso atrás para alguien que había construido cuidadosamente una imagen de mujer independiente triunfadora en la ciudad. El caos en redes sociales continuó durante semanas mientras la gente descubría nueva evidencia o compartía sus propias experiencias con el engaño de Madison. Intentó crear nuevos perfiles de Instagram y aplicaciones de citas con variaciones de su nombre, pero el rumor se había esparcido lo suficiente como para que la gente reconociera sus fotos y las señalara de inmediato. Capturas de sus antiguas publicaciones y de mis pruebas seguían reapareciendo cada vez que trataba de reconstruir su presencia online. David, Tyler, Alex, Christian y Marcus terminaron haciéndose amigos genuinos a partir de la experiencia compartida de haber sido manipulados por la misma persona. Comenzaron a juntarse regularmente, uniéndose por lo que habían vivido y apoyándose mutuamente en el proceso de asimilar la magnitud de la mentira. Era extraño, pero de alguna manera hermoso. La telaraña de mentiras de Madison había creado accidentalmente un grupo de apoyo entre hombres que quizás nunca habrían coincidido, pero que ahora tenían una experiencia significativa en común. Mi vida, mientras tanto, mejoró de maneras que no había anticipado. El estrés constante y silencioso de preguntarme qué escondía Madison, de sentir que me estaba volviendo loco intentando entender inconsistencias en sus historias, desapareció de la noche a la mañana. No me había dado cuenta de cuánta energía mental y emocional estaba gastando tratando de darle sentido a comportamientos que nunca iban a tener sentido porque estaban basados en mentiras. Mi trabajo se volvió más disfrutable, ya no distraído por dramas de pareja ni gastando mis descansos de comida tratando de descifrar la actividad en redes de Madison. Mis amigos comentaron que me veían más feliz, más relajado, más como mi antiguo yo. Mi familia se sintió aliviada cuando les conté lo ocurrido. Al parecer, todos habían notado el comportamiento extraño de Madison en reuniones festivas, pero no querían decir nada a menos que yo mencionara algo primero. La mejor parte fue el apoyo de personas totalmente inesperadas. Mujeres que apenas conocía me escribieron para agradecerme por exponer el comportamiento de Madison, compartiendo sus propias historias de ocasiones en que ella había coqueteado con sus novios o intentado crear drama en sus relaciones. Mi exposición pública, al parecer, había evitado que otras personas fueran manipuladas por los juegos de Madison y había protegido a chicos que quizá habrían sido sus próximos objetivos. Unas 6 semanas después del incidente de Instagram, me encontré con Madison en un supermercado cerca de mi departamento. Se veía terrible, claramente no había estado durmiendo bien, había bajado de peso de forma poco saludable, parecía ansiosa y nerviosa, como si estuviera constantemente mirando por encima del hombro. Intentó acercarse a mí en la sección de frutas y verduras, probablemente para intentar otra ronda de disculpas y manipulación, pero yo simplemente tomé mis verduras y caminé hacia otra parte de la tienda. No quedaba nada que decir entre nosotros. Ninguna explicación o justificación podía cambiar lo que había hecho ni borrar las consecuencias. Yo había seguido adelante por completo, y sus problemas ya no eran mi responsabilidad, ni siquiera algo que quisiera reconocer. A través de amigos en común y publicaciones en redes sociales que no pude evitar ver, supe que Madison había intentado reconstruir su vida amorosa. Pero seguía encontrándose con personas que habían oído lo ocurrido o la reconocían de las capturas que aún circulaban.
La evidencia se había compartido lo suficiente como para que su reputación la siguiera por múltiples apps de citas y círculos sociales en toda la ciudad. Básicamente, se había puesto a sí misma en la lista negra de toda la escena de citas local. 3 meses después de que todo explotó, estoy mejor que en años. Empecé a salir con alguien nuevo, Emma, una maestra que conocí a través de unos amigos en una fiesta en casa, alguien que realmente valora la honestidad y la comunicación directa. Es refrescantemente libre de drama, no juega con su teléfono ni inventa mentiras elaboradas sobre a dónde va o con quién está. Hemos hablado del asunto de Madison y Emma aprecia que haya sido capaz de defenderme y exponer la verdad en lugar de simplemente alejarme en silencio y permitir que Madison siguiera lastimando a más personas.